Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 73 años, y mi propio hijo me echó de la casa que construí ladrillo por ladrillo con estas manos destruidas para meter a sus suegros a vivir gratis. Pero lo que él no sabía es que yo soy millonario y acababa de echar al hombre más rico de toda la colonia. Escucha esta historia hasta el final porque lo que vas a oír te va a hacer hervir la sangre y te va a cambiar la manera de ver a tu familia para siempre. Era un viernes a las 6 de la tarde del mes pasado. Yo estaba en mi patio, sentado en mi silla de siempre, tomando mi café después de un día trabajando en el jardín. Esa silla donde me siento desde hace 45 años, todos los días, después de regresar de trabajar de sol a sol construyendo casas para otros. Mis manos, que ahora tiemblan un poco por la artritis que me dejaron 5 décadas cargando bultos de cemento de 50 kilos, mezclando argamasa bajo el sol, levantando paredes ladrillo por ladrillo. Esas manos apenas podían sostener la taza de café sin que se derramara. Estaba viendo el patio que yo mismo diseñé, las plantas que yo mismo sembré, el piso de mosaicos que puse con estas manos un fin de semana de 1987 cuando Carlos tenía 12 años y me ayudaba alcanzándome las herramientas. De repente escuché el portón abrirse. Era Carlos que llegaba con el auto. Pero algo era diferente. Normalmente cuando venía me saludaba desde lejos, me preguntaba cómo estaba, se sentaba a tomar mate conmigo un rato. Esta vez bajó del auto con 2 maletas grandes en las manos. Maletas que yo no había visto nunca. Tenía una cara seria, como cuando era chico y había roto algo y sabía que se iba a meter en problemas. Caminó directo hacia donde yo estaba y sin siquiera saludarme, puso las maletas en el piso y me soltó las palabras que jamás, pero jamás, voy a olvidar. Papá, empaca tus cosas. Mañana te vas al asilo. Así, sin más, sin preámbulos, sin explicaciones. Como si estuviera echando a un inquilino que no había pagado el alquiler. Yo me quedé con la taza de café a medio camino a la boca, mirándolo como si hubiera hablado en otro idioma. ¿Cómo dijiste, mijo? Le pregunté, pensando que había oído mal, que capaz era una broma de mal gusto. Que te tenés que ir, papá. Mañana. Los padres de Sandra se quedaron sin departamento y van a vivir acá. Vos ya estás muy viejo para vivir solo en una casa tan grande. Muy viejo. Viejo para vivir en mi propia casa. La casa que construí con estas manos cuando él era un bebé que lloraba en mis brazos porque le dolían los dientes. Me levanté de la silla despacio, con esa dificultad que tengo ahora en las rodillas después de tantos años subiendo y bajando andamios, y lo miré a los ojos. Carlos, le dije tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía como si me hubieran metido un cuchillo en el pecho, esta casa la levanté yo. Cada ladrillo, cada viga, cada centímetro de este lugar lo hice con mis propias manos. Tardé 12 años en terminarla trabajando de noche y los fines de semana después de mis jornadas de 10 horas en la obra. Sí, papá, ya conozco toda la historia, me interrumpió con esa impaciencia que le había salido desde que se casó con Sandra. Ya me la contaste 1000 veces. Pero ahora las cosas son diferentes. Los suegros necesitan el lugar más que vos. Ellos son 2 personas. Vos sos una sola. Una sola persona. Como si por ser una sola persona yo valiera menos. Como si mi vida valiera menos que la comodidad de gente que ni siquiera conocía. En ese momento apareció Sandra desde atrás del auto. Había estado esperando a que Carlos hablara primero, como una cobarde. Venía con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería manipularme, esa sonrisa que había aprendido a odiar en los últimos años. Don Miguel, me dijo con esa voz melosa que usaba cuando necesitaba algo. Usted sabe que lo queremos mucho. Pero realmente creemos que el asilo va a ser mejor para usted. Va a tener compañía de gente de su edad, enfermeras las 24 horas, actividades para entretenerse. Actividades para entretenerse. Como si fuera un nene en jardín de infantes que necesitaba que lo entretuvieran. Va a estar mucho mejor cuidado que acá, siguió Sandra. Nosotros trabajamos todo el día, no podemos estar pendientes de usted. ¿Qué pasa si se cae? ¿Qué pasa si le da algo y no hay nadie para ayudarlo? Se cae. Le da algo. Como si yo fuera un inválido. Yo que hasta la semana pasada había estado arreglando la canilla del baño, podando los árboles del patio, pintando la cerca de adelante. ¿Y si yo no quiero irme? Les pregunté, sabiendo que era una pregunta inútil, pero necesitando escuchar que me iban a responder. Carlos se puso rojo de bronca, como cuando era adolescente y no conseguía lo que quería. Papá, no sea cabezón. Ya está decidido. No hay vuelta atrás. Mañana a las 10 de la mañana viene el camión de mudanza con las cosas de los suegros, y a las 12 del mediodía lo llevamos al asilo.
Sandra ya arregló todo. Ya habló con la directora, ya pagó la matrícula, ya firmó los papeles. Ya estaba todo decidido, sin consultarme, sin preguntarme mi opinión, sin importarles lo que yo quisiera. ¿Con qué plata pagaron? Les pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Con su jubilación, papá. Alcanza justo para un asilo decente. Nosotros ponemos la diferencia si hace falta. Con mi jubilación. La jubilación que me había ganado trabajando 45 años bajo el sol y la lluvia. Para que ellos me echaran de mi casa y me metieran en un geriátrico. Sandra se acercó y me tocó el hombro como si fuera su mascota vieja y enferma. Don Miguel, va a ver que le gusta. Es un lugar muy lindo. Tiene jardín, tiene televisión por cable, la comida es casera. Y nosotros lo vamos a visitar todas las semanas, ¿verdad, Carlos? Todas las semanas. Como habían estado visitándome todas las semanas durante los últimos 3 años. Es decir, prácticamente nunca. Carlos asintió sin mucha convicción. Claro, papá. Y los chicos también van a ir a verlo. Va a poder pasar tiempo con sus nietos. Sus nietos. Los nietos que hacía 2 meses que no veía porque siempre tenían alguna excusa para no venir. Me di vuelta y miré mi casa. La casa donde había vivido 40 años. Donde había criado a Carlos y a su hermana Carmen antes de que muriera en ese accidente. Donde había cuidado a mi María durante sus últimos meses cuando el cáncer se la llevó. Donde había llorado solo durante las noches después del funeral. Miré el taller del fondo donde todavía tenía mis herramientas, donde había hecho la cuna de Carlos con mis propias manos, donde había reparado 1000 cosas de la casa durante 4 décadas. Miré el parral que había plantado en 1985 y que ahora daba uvas enormes todos los veranos. Miré la parrilla que había construido para los asados familiares que ya no hacíamos más porque Sandra siempre tenía compromisos más importantes. Todo eso lo iba a perder. Todo eso se lo iban a quedar gente extraña que ni siquiera me conocía. ¿Y mis cosas? Pregunté. ¿Mis muebles, mis herramientas, mis recuerdos? Lo más importante se lo puede llevar, me dijo Sandra con esa generosidad falsa. En el asilo tiene un placard y una mesita de luz. Puede llevarse la ropa, algunas fotos, algún que otro recuerdo. Lo demás lo vamos a guardar nosotros por si lo necesita después. Lo iban a guardar ellos. Mis muebles que había comprado trabajando horas extra. Mis herramientas que había juntado durante décadas. Mi televisión, mi radio, los adornos que María había elegido con tanto cariño. Todo se lo iban a quedar ellos. Esa noche, después de que se fueran prometiendo volver al día siguiente, tempranito para ayudarme a empacar, me quedé solo en mi casa. Solo con mis recuerdos, solo con mi bronca, solo con mi dolor. Caminé por cada cuarto recordando cuando lo había construido. El living donde Carlos había dado sus primeros pasos. La cocina donde María me preparaba el desayuno antes de que me fuera a trabajar. El cuarto que había sido de Carmen y que ahora usaba como depósito. Me senté en mi cama, en la cama donde había dormido con María durante 30 años, y me puse a pensar. Si mi hijo creía que era un viejo inútil sin opciones, se iba a llevar la sorpresa de su vida. Si creía que podía echarme como a un perro y quedarse con lo que yo había construido, estaba muy equivocado. Y si creía que conocía a su padre, no tenía ni la más mínima idea de quién era Miguel Hernández realmente. Porque hay cosas sobre mí que nadie en mi familia sabe. Cosas que he guardado durante décadas esperando el momento perfecto para compartirlas. Cosas que iban a cambiar todo. Esa noche tomé la decisión más importante de mi vida. Al día siguiente, cuando vinieran a sacarme a patadas de mi casa, se iban a encontrar con una sorpresa que les iba a cambiar la vida para siempre. Pero no de la manera que ellos esperaban. ¿Qué harías vos en mi lugar si tu propio hijo te echara de la casa que construiste con tus manos? Para que entiendas por qué lo que pasó después fue tan devastador, tengo que contarte quién era realmente Miguel Hernández y cómo un hombre que llegó sin nada se convirtió en alguien que su propio hijo subestimó por completo. Mi historia empezó hace 52 años, en 1971, en un pueblito de Michoacán que ni aparece en los mapas. Se llamaba San Isidro de los Remedios, y tenía exactamente 347 habitantes que vivían de lo que daba la tierra cuando quería dar algo. Yo era el cuarto hijo de una familia de campesinos que tenía más esperanzas que comida. Mi papá, Eustaquio Hernández, trabajaba de sol a sol en tierras que no eran suyas, para un patrón que le pagaba cuando se le antojaba. Cuando cumplí 20 años, en el pueblo ya no había futuro para nadie. La sequía había durado 3 años consecutivos. Las cosechas se perdían antes de nacer.
Los jóvenes se iban uno por uno hacia Estados Unidos o hacia la capital, buscando un destino mejor que el hambre. Un día mi papá me sentó debajo del único árbol que quedaba verde en todo el pueblo y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mijo, acá ya no hay nada para vos. Agarrá a esa muchacha que te gusta, cásense por el civil, y váyanse a buscar la vida a otro lado. Nosotros ya estamos grandes para cambiar, pero ustedes todavía pueden hacer algo. Esa muchacha era María Elena Vázquez, una chica de 18 años que tenía los ojos más bonitos que había visto en mi vida y una sonrisa que me hacía olvidar que no teníamos ni para comer. Nos casamos un martes por la mañana en el registro civil de la cabecera municipal. Ella con un vestido blanco que había sido de su hermana mayor, yo con el único traje que tenía, prestado de mi primo Aurelio. La fiesta fue en el patio de la casa de mis suegros. 5 pollos que habían matado para la ocasión, frijoles, tortillas hechas a mano, y una botella de tequila que entre todos los invitados vaciamos en media hora. A las 6 de la tarde de ese mismo día, María y yo subimos al único camión que salía del pueblo hacia Ciudad de México. Llevábamos una maleta con toda nuestra ropa, una bolsa con provisiones para el viaje, y 50 pesos que habían juntado nuestras familias vendiendo lo poco que tenían de valor. 50 pesos para empezar una vida nueva en la ciudad más grande del mundo. El viaje duró 14 horas. 14 horas en un camión destartalado, sentados en asientos de madera, respirando el polvo del camino y los gases del motor. María vomitó 3 veces. Yo me aguanté las ganas porque no quería parecer débil delante de mi mujer. Llegamos a la terminal central de autobuses a las 8 de la mañana de un miércoles de agosto de 1971. El ruido, la gente, los carros, los edificios. Todo era tan diferente a nuestro pueblito que nos quedamos parados como estatuas en medio del tumulto. Un taxista se acercó y nos preguntó a dónde íbamos. Le dijimos que buscábamos trabajo y un lugar barato donde vivir. Se rió y nos dijo, muchachos, vayan a Ciudad Neza. Ahí vive toda la gente que llega del interior. Es barato y hay trabajo en las obras. Nos cobró 10 pesos por llevarnos. Era la quinta parte de todo nuestro dinero, pero no teníamos idea de cómo movernos en esa ciudad gigante. Ciudad Nezahualcóyotl en 1971 era exactamente lo que imaginas. Un lodazal lleno de casitas de lámina y cartón, calles sin pavimentar, agua que llegaba una vez por semana si tenía suerte. Pero también era esperanza. Miles de familias como la nuestra que habían llegado de sus pueblos buscando una oportunidad. Conseguimos un cuarto en una vecindad que parecía más bien un campamento de refugiados. 4 metros por 4 metros, paredes de tabique sin terminar, piso de tierra apisonada, una ventana sin vidrio que daba al patio común donde vivían otras 20 familias. El alquiler era de 25 pesos por mes. Nos quedaban 15 pesos para comer hasta que consiguiera trabajo. Al día siguiente salí a buscar empleo. Caminé desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, parándome en cada obra de construcción que encontraba. ¿Necesitan albañiles? No hay chamba, hermano. Volvé mañana. ¿Necesitan peones? Deja tu nombre por si sale algo. Durante 2 semanas la respuesta fue siempre la misma. María se quedaba en el cuarto, tratando de hacerlo más habitable, lavando nuestra ropa en una tina de peltre que había en el patio común. Los 15 pesos se convirtieron en 10, después en 5, después en nada. Una noche estábamos comiendo tortillas con sal. Era lo único que nos quedaba, cuando María me agarró la mano y me dijo, Miguel, ¿vos crees que hicimos mal en venirnos? Yo la miré a los ojos y le respondí algo que todavía hoy me parece mentira que haya dicho. Mujer, te prometo que dentro de 10 años vamos a tener casa propia. Dentro de 20 años nuestros hijos van a estudiar en la universidad. Y dentro de 30 años vamos a ser gente respetada en esta ciudad. Ella se rió, pero no de burla. Se rió con cariño. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque tengo 2 manos que funcionan y una cabeza que piensa. Y eso es más de lo que mucha gente tiene. A la mañana siguiente conseguí trabajo. Era en la construcción de un conjunto habitacional en Neza. El caporal necesitaba 50 peones para empezar ese mismo día. El trabajo era cargar bultos de cemento de 50 kilos desde los camiones hasta donde los necesitaran los albañiles. 50 kilos sobre la espalda, subiendo y bajando escaleras de madera que se movían con cada paso. Desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con media hora para almorzar. El primer día pensé que me iba a morir. Las manos se me llenaron de ampollas, la espalda me dolía como si me hubieran pateado, las piernas me temblaban cuando llegué al cuarto. Pero el primer sueldo fue como tocar el cielo con las manos. 100 pesos por semana.
400 por mes. Una fortuna para nosotros. Con ese primer sueldo compramos una cama de verdad, una mesa pequeña, 2 sillas, una parrilla de alcohol para cocinar. Con el segundo sueldo compramos ropa nueva para María y zapatos de trabajo para mí. Con el tercero empezamos a ahorrar. Porque desde el primer día en esa obra yo me había dado cuenta de algo. Los peones ganaban 100 pesos por semana, pero los albañiles ganaban 200. Y los maestros albañiles ganaban 300. Así que todas las tardes, después de terminar mi jornada de peón, me quedaba una hora extra viendo cómo trabajaban los albañiles. Cómo mezclaban el cemento, cómo ponían los ladrillos, cómo hacían las instalaciones. El maestro Juventino, un hombre de 50 años que había empezado como peón igual que yo, se dio cuenta de mi interés. Oye, chamaco, ¿querés aprender o nomás andás curioseando? Quiero aprender, maestro. Quiero ser albañil. Está bueno, pero aprender cuesta. ¿Cuánto? No dinero. Tiempo. Tenés que quedarte 2 horas extra todos los días, sin paga, ayudándome. Y los sábados a la tarde también. ¿Te parece? Me pareció el mejor negocio de mi vida. Durante 6 meses trabajé 10 horas por día en lugar de 8. De peón de día, de aprendiz de albañil de tarde. María no se quejó nunca, aunque eso significaba que llegaba a casa cuando ya estaba oscuro y me levantaba antes del amanecer. En febrero de 1972, el maestro Juventino le dijo al ingeniero a cargo de la obra: Miguel Hernández ya sabe trabajar. Póngalo de albañil. Mi sueldo pasó de 100 pesos por semana a 200. Doble de dinero por el mismo esfuerzo. Con esos 200 pesos por semana empezamos a vivir como gente. Compramos una refrigeradora usada, una televisión en blanco y negro, mejores muebles para el cuarto. Pero sobre todo, empezamos a ahorrar en serio. 50 pesos por semana que guardábamos en una lata de galletas escondida debajo de la cama. En julio de 1972 pasó algo que cambió nuestras vidas para siempre. María me dijo que estaba embarazada. Iba a ser papá. Esa noche, sentados en nuestra cama matrimonial en nuestro cuartito de 4 por 4 metros, calculamos cuánto dinero íbamos a necesitar para el bebé. Miguel, me dijo María, este hijo no puede nacer acá. Este cuarto es muy chico, no hay espacio para una cuna, y las paredes son tan delgadas que se va a despertar con cada ruido. Tenía razón. Necesitábamos un lugar mejor. Durante los siguientes meses busqué todos los fines de semana. Caminé por toda Nesa preguntando por casitas en alquiler, por cuartos más grandes, por cualquier cosa que fuera mejor que donde estábamos. Un domingo de noviembre, caminando por una zona que estaba más alejada del centro, vi algo que me llamó la atención. Varios terrenos baldíos con carteles que decían "se vende". Pregunté precios. Un terreno de 10 por 20 metros costaba 5,000 pesos. 5,000 pesos que yo no tenía, pero que podía conseguir. Esa noche le propuse a María algo que ella primero pensó que era una locura. Mujer, ¿y si en lugar de alquilar para siempre, compramos un terreno y construimos nuestra propia casa? ¿Vos estás loco? ¿Con qué plata? Tenemos 800 pesos ahorrados. Necesitamos 5,000 para el terreno. Si trabajamos día y noche, en un año juntamos esa plata. ¿Y después? ¿Con qué construimos? Ladrillo por ladrillo, fin de semana por fin de semana. Yo ya sé trabajar de albañil. Puedo construir nuestra casa con mis propias manos. María me miró como si hubiera propuesto llegar a la luna caminando. Pero después de pensarlo una semana, me dijo que sí. Durante 1973, trabajé como animal. De lunes a viernes en las obras como albañil. Los sábados hacía trabajos extra, arreglos de casas, construcción de cuartos adicionales, todo lo que apareciera. Los domingos vendía tacos con María en una esquina de Nesa. María trabajaba también. Lavaba ropa ajena, cosía pantalones a destajo para una fábrica, vendía comida casera a los trabajadores de las obras. Cada peso que ganábamos se iba directo a la lata de galletas. No nos compramos ropa nueva en todo el año. No fuimos al cine ni una sola vez. No gastamos ni un centavo en cosas que no fueran absolutamente necesarias. El 15 de marzo de 1974 nació Carlos. Un bebé hermoso, sano, que lloraba como mariachi cuando tenía hambre. Y el 20 de marzo de 1974, 5 días después del nacimiento de mi hijo, compré mi primer terreno. 10 metros de frente por 20 de fondo, en una calle de tierra que en época de lluvia se convertía en río y en época de secas era pura polvareda. Pero era mío. Nuestro. El primer fin de semana después de la compra,
Llevé a María y a Carlos bebé a conocer nuestro terreno. María cargaba al nene, yo llevaba una pala y un pico. Aquí va a estar la sala, le dije señalando un rincón lleno de yuyos. Acá la cocina, acá nuestro cuarto, acá el cuarto de Carlos. María lloraba de emoción viendo el baldío como si fuera un palacio. Ese mismo día empecé a cavar los cimientos. Con mis propias manos, con mi pala y mi pico, 1 metro de ancho por 1 metro de profundidad, siguiendo el perímetro de lo que iba a ser nuestra casa. Tardé 2 meses en terminar los cimientos trabajando solo los fines de semana. Después vinieron las paredes, ladrillo por ladrillo, hilada por hilada. Compraba los materiales durante la semana con el sueldo de albañil, y los sábados y domingos construía. Carlos crecía viendo a su papá construir su casa. Cuando empezó a caminar, me seguía por toda la obra cargando ladrillos chiquitos que yo le daba para que se sintiera útil. Papá casa, me decía señalando las paredes que iban creciendo. Sí, hijo, papá está haciendo nuestra casa. En 1976 terminé las paredes y el techo. En 1977 hice las instalaciones de agua y luz. En 1978 los pisos y los baños. En diciembre de 1978, después de 4 años y medio de trabajo, nos mudamos a nuestra casa propia. 3 cuartos, un baño, una cocina, un patio con lugar para tender ropa y para que Carlos jugara. La casa que había construido con mis propias manos. Esa noche, la primera noche en nuestra casa nueva, María preparó una cena especial. Pollo con mole, arroz, frijoles, tortillas hechas a mano, y una botella de tequila que habíamos guardado para la ocasión. Miguel, me dijo después de la cena, cumpliste la promesa. Dijiste que en 10 años íbamos a tener casa propia, y la tenemos en 7. Esto es solo el principio, mujer. Ahora vamos a hacer que Carlos estudie en la universidad. Carlos tenía 4 años y ya sabía todas las letras. Era un niño inteligente, curioso, que hacía preguntas sobre todo lo que veía. Durante toda su infancia, trabajé para darle lo mejor que podía. Lo anoté en la mejor escuela primaria del barrio. Le compré todos los libros que necesitaba. Le pagué clases de inglés cuando cumplió 10 años. Papá, me preguntaba, ¿por qué trabajas tanto? Porque quiero que vos tengas todas las oportunidades que yo no tuve, hijo. Quiero que estudies, que seas profesional, que no tengas que romper la espalda en las obras como tu papá. Carlos era mi orgullo. Sacaba las mejores notas de su clase, ganó varios concursos de matemáticas, siempre fue el más aplicado de la escuela. Los maestros me decían, señor Hernández, Carlos tiene mucho futuro. Hay que seguir apoyándolo. Y yo lo apoyé, con todo lo que tenía y más. Cuando terminó la primaria con honores, lo anoté en la preparatoria técnica en electricidad. 3 años de estudios que me costaron una fortuna, pero que valieron la pena cuando se recibió como el mejor de su promoción. Papá, me dijo el día de su graduación, todo esto se lo debo a usted. Sin su sacrificio, yo no sería nada. Después siguió estudiando para ser técnico electricista industrial. 2 años más de estudios, libros caros, uniformes, herramientas especializadas. Pero cuando se recibió en 2005, conseguí el trabajo mejor pagado que había tenido nunca. Mi hijo era técnico electricista, ganaba más que yo después de 30 años de trabajo. Estaba orgulloso como no te puedes imaginar. Los primeros años después de recibirse, Carlos venía a casa todos los domingos. Almorzábamos juntos, me contaba de su trabajo, de sus planes, de las chicas que conocía. Papá, me decía, cuando me case, quiero que mi esposa sea como mamá. Una mujer que entienda que la familia es lo más importante. En 2010 murió María. Cáncer de hígado que la consumió en 6 meses. Los últimos 3 meses los pasé cuidándola día y noche, llevándola a médicos, comprando medicinas que costaban fortunas. Carlos me ayudó. Venía todas las tardes después del trabajo, se quedaba conmigo en el hospital cuando María estaba internada. El día del funeral, me abrazó y me dijo, papá, ahora yo lo voy a cuidar a usted como usted cuidó a mamá. Durante los primeros 2 años después de la muerte de María, Carlos cumplió su palabra. Venía todos los domingos sin falta, me llevaba al médico cuando lo necesitaba, me ayudaba con las compras pesadas. Pero en 2012 conoció a Sandra. Y ahí empezó a cambiar todo. Al principio los cambios fueron sutiles. Carlos siguió viniendo los domingos, pero Sandra siempre tenía alguna excusa para irse temprano. Después las visitas se espaciaron. En lugar de todos los domingos, venían cada 15 días. Después una vez por mes. Después solo en cumpleaños y fiestas. Y finalmente llegamos al viernes pasado, cuando mi propio hijo, el hijo al que le di todo,
al que le pagué todos los estudios, al que le construí un futuro con el sudor de mi frente, llegó a mi casa con 2 maletas y me dijo que tenía que irme al asilo. Pero lo que Carlos no sabía es que durante todos esos años de trabajo y sacrificio, su viejo había estado haciendo algo más que construir casas para otros. Había estado construyendo un imperio. Un imperio que mañana iba a conocer de la manera más dolorosa posible. Para que entiendas por qué lo que hice después fue tan devastador, tengo que contarte cómo un hijo que una vez me adoraba se convirtió en el hombre que me echó de mi propia casa como si fuera basura. Porque esto no empezó de un día para el otro. Fue una degradación lenta, dolorosa, que duró años. Una muerte de a poquito del respeto, del cariño, de todo lo que había construido como padre. Todo cambió cuando Carlos se casó con Sandra hace 8 años. Antes de Sandra, Carlos era diferente. Venía a casa todos los domingos sin falta. Se quedaba desde la mañana hasta la noche. Me ayudaba con los arreglos de la casa, jugaba al fútbol conmigo en el patio, me contaba de su trabajo, de sus planes, de sus sueños. Los domingos eran sagrados para nosotros. Yo cocinaba un asado, él traía el vino, y nos quedábamos charlando hasta las 11 de la noche. Hablábamos de todo, de política, de fútbol, de mujeres, de la vida. Papá, me decía, cuando me case, quiero que mi esposa sea como mamá. Una mujer que respete a la familia, que entienda que los padres son lo más importante. Qué equivocado estaba. Cuando conoció a Sandra en su trabajo, al principio parecía una buena chica. Era secretaria en la empresa donde él trabajaba como técnico electricista. 25 años, linda, educada, de una familia de clase media. La primera vez que me la presentó, acá en casa, me causó buena impresión. Era dulce conmigo, me hacía preguntas sobre la familia, parecía interesada en mi vida. Don Miguel, me decía, qué casa tan hermosa tiene. Se nota que la hizo con mucho amor. Don Miguel, esta comida está deliciosa. ¿Usted cocina siempre tan bien? Don Miguel, Carlos me contó que usted construyó esta casa con sus propias manos. Eso es increíble. Yo pensé, por fin Carlos encontró una mujer que valora lo que vale la pena. Se casaron en 2015. Una boda linda en el club del barrio. Yo pagué la mitad de los gastos con mis ahorros, feliz de poder darle a mi hijo la fiesta que se merecía. En su discurso de esa noche, Carlos me abrazó delante de todos los invitados y dijo, mi papá es el hombre más trabajador y generoso que conozco. Todo lo que soy se lo debo a él. Sandra lloraba de emoción. Me abrazó y me susurró al oído, Don Miguel, prometo cuidar bien a su hijo. Los primeros meses fueron normales. Siguieron viniendo los domingos, aunque Sandra siempre estaba un poco más callada que antes. Pensé que era normal, que necesitaba tiempo para adaptarse a la familia. Pero después de la luna de miel, empezó a cambiar. Las primeras señales fueron sutiles. Cuando venían a almorzar los domingos, Sandra empezó a encontrar excusas para irse temprano. Ay, don Miguel, me duele la cabeza. Creo que es el sol. Los chicos de mi trabajo me invitaron a un cumpleaños. ¿Nos podemos ir un poquito antes? Tengo que lavar la ropa para mañana. En el departamento no tengo lavadero como acá. Siempre algo. Siempre una excusa. Carlos, que antes se quedaba hasta las 10 de la noche charlando conmigo, empezó a apurarla. Dale, Sandra, quedémonos un ratito más con el viejo. Pero ella insistía y él obedecía. Está bien, papá. Nos vamos. Sandra está cansada. Después empezaron los comentarios. Cuando mis nietos empezaron a nacer, primero Mateo en 2016, después Sofía en 2018, yo me volví loco de felicidad. Era abuelo por primera vez después de que Carmen muriera tan joven sin darme nietos. Para cada cumpleaños, para cada Navidad, yo les compraba regalos con todo mi amor. Juguetes que elegía pensando en lo que les gustaba, ropa que les quedara bien, libros para que aprendieran a leer. Pero Sandra siempre tenía algo que decir. Ay, don Miguel, no se gaste tanto. Con la crisis que hay, mejor guarde la plata para usted. Don Miguel, los chicos ya tienen muchos juguetes. La casa parece un comercio. Don Miguel está muy consentidor. Los va a malcriar. Una vez, para el cumpleaños de 2 años de Mateo, le hice un caballito de madera en mi taller del fondo. Pasé 3 semanas lijando, pintando, puliendo cada detalle. Le puse rueditas, le hice las riendas con cuero de verdad, le pinté la crin como si fuera de verdad. Cuando se lo di, el nene gritó de alegría. Se subió y empezó a cabalgar por toda la casa. Caballito, abuelo. Caballito. Pero Sandra le dijo, ay, mi amor,
Ese juguete está muy rústico. Además hace mucho ruido. Mejor guardémoslo y jugamos con los otros. Rústico. Mi trabajo de 3 semanas era rústico. Como si fuera un cavernícola que no sabía hacer las cosas bien. Carlos, que antes me defendía cuando alguien me faltaba el respeto, ya no decía nada. Se quedaba callado viendo cómo su mujer me humillaba en mi propia casa. Sandra tiene razón, papá. El caballito está un poco grande para el departamento. Las visitas se hicieron cada vez más cortas. Llegaban después del mediodía, comían rápido y se iban antes de las 3. Yo cocinaba para un ejército porque me encantaba atender a mi familia. Hacía empanadas caseras, asado, ensaladas, postres. Compraba el mejor vino que podía pagar. Pero siempre sobraba todo. Don Miguel, no cocine tanto. Los chicos comen muy poco, me decía Sandra. Era mentira. Los chicos comían perfectamente. Mateo siempre me pedía más asado del abuelo. Sofía se comía 3 empanadas de una sentada. Era Sandra la que tenía prisa por irse. Después empezaron a cancelar las visitas. Un domingo me llamó Carlos. Papá, no podemos ir hoy. Sandra tiene migraña. El domingo siguiente, papá, los chicos están resfriados. Mejor nos quedamos en casa. El siguiente, papá, tenemos un cumpleaños de la familia de Sandra. Siempre la familia de Sandra. Sus hermanas, sus primas, sus tíos. Ellos sí merecían que fueran a visitarlos. Yo no. Yo los llamaba durante la semana para invitarlos. Papá, estamos muy ocupados. El trabajo, los chicos, las cosas de la casa. Ya te avisamos cuando podamos ir. Pero nunca avisaban. Las visitas que antes eran todos los domingos se volvieron cada 15 días. Después una vez por mes. Después solo en cumpleaños y fiestas. Un sábado de mayo del año pasado decidí ir a visitarlos yo. Pensé, si ellos no pueden venir, voy yo. Al fin y al cabo, son mis nietos. Fue el error más grande que pude haber cometido. Tomé 2 colectivos para llegar al departamento que alquilaban en Villa Ballester. Llevé chocolates para los chicos y una botella de vino para Carlos. Toqué el timbre del portero a las 3 de la tarde. Era sábado, pensé que iban a estar en casa descansando. Sandra atendió el portero con una voz molesta. ¿Quién es? Soy Miguel, el papá de Carlos. Silencio. Un silencio larguísimo. Ah, don Miguel, suba. Cuando llegué al 5.º piso, Sandra estaba esperándome en la puerta del departamento. Tenía una cara que no te puedo describir. No era sorpresa, no era alegría. Era fastidio puro. Ay, don Miguel, qué sorpresa, me dijo, pero no era una sorpresa agradable. Era el tipo de sorpresa que te arruina el día. Los chicos estaban jugando en el living y cuando me vieron gritaron, ¡Abuelo! ¡Abuelo! Y corrieron a abrazarme. Esa reacción de mis nietos me llenó el corazón. Al menos ellos todavía me querían. Pero Sandra inmediatamente los llamó. Chicos, vengan que se van a ensuciar la ropa. Era sábado por la tarde. Los chicos estaban en su casa con ropa de jugar. ¿Qué importaba si se ensuciaban? ¿Está Carlos? Pregunté. No, se fue a trabajar, me dijo. Era sábado a las 3 de la tarde. Carlos trabajaba en una empresa eléctrica de lunes a viernes. Me quedé parado en la puerta como un vendedor ambulante. Sandra no me invitó a pasar. No me ofreció ni un vaso de agua. No me preguntó cómo había llegado, si necesitaba algo. Los chicos seguían tratando de acercarse a mí, pero ella los mantenía atrás. Mateo, anda a buscar los cuadernos para hacer la tarea. Sofía, vení que te tengo que peinar. Bueno, don Miguel, me dijo después de 5 minutos eternos. Cuando venga Carlos le digo que vino a visitarnos. Y me cerró la puerta en la cara. Caminé hasta la parada del colectivo sintiéndome como un perro echado a patadas. Tardé 1 hora y media en volver a casa, con el corazón partido y la dignidad por el piso. Ese día entendí que para Sandra yo no era el papá de su marido. Era un estorbo. Un viejo molesto que interrumpía su vida perfecta. Pero lo que más me dolió fue que Carlos nunca me preguntó por qué había ido a visitarlos. Nunca me llamó para disculparse por la actitud de su mujer. Nunca me explicó por qué me habían mentido sobre el trabajo. Hizo como si nada hubiera pasado. A partir de ese día, las cosas empeoraron. Las navidades se volvieron un trámite. Venían 1 hora, comían algo, los chicos abrían regalos y se iban. Tenemos que ir a cenar con la familia de Sandra. Nunca me invitaron a conocer a esa familia. Nunca me incluyeron en sus planes. Nunca fui parte de su vida real.
Cuando cumplí 70 años, el año pasado, esperé todo el día que vinieran a saludarme. Limpié la casa de arriba a abajo. Preparé una torta de chocolate como las que le gustaban a Carlos cuando era chico. Compré bebidas, puse música, arreglé el patio. Esperé desde las 10 de la mañana. A las 8 de la noche Carlos me llamó por teléfono. Papá, feliz cumpleaños. Perdón que no pudimos ir, tuvimos un inconveniente familiar. No me dijo qué inconveniente. No me explicó nada. No me preguntó cómo había pasado el día. Esa noche comí torta solo, mirando las fotos de cuando Carlos era chico y me decía que yo era el mejor papá del mundo. 3 años pasaron así. 3 años de humillaciones pequeñas que se fueron acumulando como gotas de veneno en mi corazón. Hasta que llegó la gota que derramó el vaso. Hace 2 meses, los padres de Sandra perdieron su departamento. El edificio donde vivían se declaró en ruina después de las lluvias torrenciales del otoño pasado. La municipalidad los desalojó de un día para el otro. En lugar de buscar una solución entre todos, en lugar de ayudarlos a encontrar un lugar donde alquilar, en lugar de hacer lo que hace cualquier familia normal, decidieron que la respuesta era echarme a mí. A mí, de mi casa. Para meter gente que ni siquiera conocía bien. Ni siquiera tuvieron la decencia de consultármelo. Lo decidieron entre ellos y vinieron a comunicármelo como si fuera un empleado que despedían. El viernes cuando me dijeron que tenía que irme al asilo, yo no grité. No lloré. No supliqué. Los miré, asentí con la cabeza y les dije, está bien. Como ustedes quieran. Carlos sonrió aliviado. Sabía que ibas a entender, papá. Siempre fuiste comprensivo. Sos el mejor. El mejor. Cuando me estaba echando de mi propia casa. Pero lo que Carlos no sabía es que esa noche, después de que se fueran hablando de lo bien que se iban a acomodar los suegros en mi cuarto, yo subí a mi dormitorio y abrí una caja fuerte que tengo escondida detrás del ropero. Una caja fuerte que la había visto 1000 veces durante su infancia, pero que nunca le importó preguntar qué había adentro. Y lo que había adentro iba a cambiar todo. Para siempre. Esa noche, después de que Carlos me dijera que tenía que irme al asilo como si fuera basura vieja, subí a mi cuarto con las piernas temblando. No de miedo, sino de bronca. Abrí la caja fuerte que tengo escondida detrás del ropero desde hace 30 años. Puse la combinación que solo yo conozco. 15 de agosto de 1951. La fecha en que llegué a Ciudad de México con María, recién casados, con 50 pesos en el bolsillo y un bebé en brazos. Adentro estaban los papeles que iban a cambiar todo. Porque resulta que Miguel Hernández, el viejo albañil que su hijo quería mandar al asilo, no era exactamente lo que parecía. Era millonario. Pero no cualquier tipo de millonario. Era el tipo de millonario que se hace trabajando 16 horas por día durante 50 años, siendo más inteligente que todos los que lo subestimaron y guardando cada peso como si fuera oro. Te voy a contar cómo un peón de la construcción que llegó del campo sin saber leer bien se convirtió en el hombre más rico del barrio sin que nadie se diera cuenta. Todo empezó en 1978, cuando conseguí trabajo en la construcción del Metro Línea 3 de Ciudad de México. Era el proyecto más grande que había visto en mi vida. Miles de obreros trabajando día y noche para hacer túneles bajo toda la ciudad. Un trabajo de perros, pero que pagaba mejor que cualquier obra normal. Yo era uno de los 300 peones que cavábamos túneles a 20 metros bajo tierra. Nos metíamos en esos agujeros oscuros a las 6 de la mañana y salíamos a las 8 de la noche, negros de tierra y sudor, con los pulmones llenos de polvo. La mayoría de mis compañeros se iban directo a la cantina después del trabajo. Se gastaban la mitad del sueldo en cerveza y el resto lo mandaban a sus pueblos. Pero yo tenía una familia que mantener y un sueño que cumplir. No podía darme el lujo de gastar plata en boludeces. Además, había algo que me daba ventaja sobre el resto. Sabía leer y escribir mejor que la mayoría. Mientras mis compañeros se emborrachaban, yo me quedaba en la obra limpiando las oficinas de los ingenieros para ganar unos pesos extra. Y mientras limpiaba, escuchaba. Escuchaba a los ingenieros hablar sobre los planos futuros del metro. Sobre qué zonas de la ciudad se iban a desarrollar en los próximos años. Sobre dónde iba a pasar la siguiente línea, y la siguiente, y la siguiente. Una noche de febrero de 1979, mientras vaciaba los cestos de basura de la oficina principal, encontré algo que cambió mi vida para siempre. Era un mapa tirado entre papeles arrugados. Un mapa que mostraba el plan maestro del metro para los próximos 20 años. Dónde iban a construir las próximas 8 líneas. En qué barrios iban a poner las estaciones. Qué zonas de la ciudad iban a quedar conectadas.
Mis compañeros se hubieran limpiado las manos con ese papel. Yo lo guardé como si fuera un mapa del tesoro. Durante 3 meses estudié ese mapa todas las noches en mi casa. Lo puse en la pared del cuarto, junto a la cama, y me lo aprendí de memoria. Los fines de semana, en lugar de descansar, caminaba por toda la ciudad buscando terrenos baldíos cerca de donde iban a pasar las futuras estaciones del metro. En junio de 1979 encontré lo que buscaba. Un terreno abandonado en Nesa, lleno de basura y perros callejeros. 2 cuadras de donde iba a pasar la línea 6, que todavía existía solo en los planos. El dueño era un viejo que vivía en Puebla y que había heredado ese baldío de su padre. Cuando le ofrecí comprárselo, se rió en mi cara. ¿Quieres comprar esa porquería? Muchacho, ahí no crece ni el pasto. Te regalo la escritura si me pagas los impuestos atrasados. Le pagué los impuestos atrasados más un poco extra para que no se arrepintiera. Me costó el equivalente a 4 meses de sueldo. María pensó que me había vuelto loco. Miguel, ¿para qué queremos un terreno en el fin del mundo? Acá no pasa ni el colectivo. Mujer, confía en mí, le dije. Esto va a ser para el futuro de Carlos. En diciembre de 1979 compré el segundo terreno. Este estaba en una colonia que ni nombre tenía, puro monte y yuyos. 3 cuadras de donde iba a pasar la futura línea 9. En marzo de 1981 compré el tercero. En las afueras de Ecatepec, donde no llegaba ni el agua corriente. Pero yo sabía que por ahí iba a pasar la línea 7. Mis vecinos decían, Miguel se volvió loco. Está comprando tierra en el culo del mundo. Mis compañeros de trabajo se burlaban. Hernández cree que va a ser terrateniente. Se gastó todos los ahorros en pastizales. Pero yo sabía lo que hacía. Tenía información que nadie más tenía. Mientras tanto, seguía trabajando en la construcción y seguía escuchando. Cada reunión de ingenieros, cada comentario sobre proyectos nuevos, cada plan del gobierno que llegaba a mis oídos. En 1985 empezó a construirse la línea 6 del metro. Pasaba exactamente por donde yo había predicho, a 2 cuadras de mi primer terreno. De la noche a la mañana, mi baldío lleno de basura se convirtió en terreno comercial estratégico. Las inmobiliarias empezaron a llamarme. La primera oferta que recibí era por 10 veces lo que había pagado. Pero no vendí. En 1990 abrieron oficialmente la línea 6. Mi primer terreno ahora valía 25 veces lo que había pagado. Tampoco vendí. En 1995 llegó la línea 9. Mi segundo terreno se multiplicó por 30. Seguí sin vender. En 2000 inauguraron la línea 7. Mi tercer terreno valía 40 veces la inversión original. ¿Sabes por qué no vendía? Porque yo no había comprado terrenos para hacer negocios rápidos. Los había comprado para volverme rico de verdad. Y mientras los 3 terrenos originales subían de precio año tras año, yo había seguido comprando. Cada vez que terminaba un trabajo en una zona nueva de la ciudad, caminaba por el barrio preguntando por terrenos en venta. Cada vez que escuchaba rumores sobre proyectos del gobierno, una nueva autopista, un centro comercial, un hospital, una universidad, iba a investigar qué terrenos había cerca. Compré lote por lote, terreno por terreno, durante 40 años. Cuando Carlos se recibió de técnico electricista en 2005, yo tenía ofertas por mis 3 terrenos originales que sumaban más de 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Pero para ese momento ya tenía 12 propiedades más distribuidas por toda la ciudad. En 2010 me ofrecieron 45 millones por todo. En 2015, 70 millones. El año pasado, una empresa constructora me ofreció 95 millones de pesos por 8 de mis mejores terrenos para hacer un shopping center. 95 millones de pesos. Pero eso no era todo. En 2010, cuando me jubilé oficialmente de la construcción, usé parte de las ganancias de la venta de 2 terrenos pequeños para abrir un negocio. ¿Sabes qué negocio? Una empresa de alquiler de herramientas para la construcción. Conocía a todos los contratistas de la ciudad. Sabía exactamente qué herramientas necesitaban y cuándo las necesitaban. Tenía 40 años de contactos en el rubro. Empecé con 10 máquinas usadas que compré en remates. Hoy tengo un galpón de 500 metros cuadrados lleno de equipos que alquilo a todas las obras importantes de la ciudad. Esa empresa me genera 80,000 pesos de ganancia neta por mes. 80,000 pesos por mes que Carlos jamás supo que existían. En 2018 abrí un segundo negocio, una empresa de demoliciones. Compraba casas viejas que iban a tirar abajo, las demolía con mi propio equipo y vendía los materiales reciclados.
ladrillos, hierros, maderas, todo lo que se podía reutilizar. En la construcción nada se tira, todo se vende. Esa empresa me da otros 60,000 pesos por mes. Sumando todo, los alquileres de los terrenos que no vendí, las ganancias de las dos empresas, los intereses de la plata invertida en el banco, Miguel Hernández tiene ingresos de más de 200,000 pesos por mes. 200,000 pesos por mes. Y un patrimonio total que supera los 120 millones de pesos. 120 millones de pesos. Carlos no sabía nada. María nunca supo nada. Sandra no tenía ni la más mínima idea. Para todos yo era Miguel Hernández, el albañil jubilado que vivía de una pensión de 15,000 pesos por mes. Pero la realidad es que Miguel Hernández es propietario de un imperio inmobiliario y empresarial que lo convierte en el hombre más rico de toda la zona oeste de Ciudad de México. ¿Por qué nunca se lo dije a mi familia? Porque quería que me quisieran por quien era, no por lo que tenía. Porque quería que Carlos me respetara como padre, no que me viera como banco. Porque quería guardar todo esto para dárselo como herencia cuando yo me muriera, para que dijera, mi viejo era más inteligente de lo que pensé. Pero Carlos eligió echarme de mi casa para meter a sus suegros. Carlos eligió mandarme a un asilo para que gente extraña viviera en el lugar que construí con mis manos. Carlos eligió humillarme, despreciarme y tratarme como basura. Esa noche, después de abrir la caja fuerte y revisar todos mis papeles, escrituras, contratos, estados de cuenta, documentos de las empresas, tomé el teléfono y llamé al licenciado Morales, mi abogado de confianza desde hace 15 años. Doctor, le dije, mañana mi hijo me va a echar de mi casa. Es hora de que se entere quién es realmente su padre. ¿Qué quiere que haga, don Miguel? Quiero que prepare todos los documentos de mis propiedades y empresas. Títulos, contratos, estados de cuenta, todo. Y quiero que los lleve a mi casa mañana a las 2 de la tarde, cuando lleguen a sacarme. ¿Está seguro, don Miguel, una vez que sepa la verdad? No va a poder volver atrás. Doctor, mi hijo ya eligió volver atrás cuando decidió echarme. Ahora yo elijo ir para adelante. ¿Y el testamento? Ahí viene la parte que Carlos jamás se imaginó. El testamento también cambió, doctor. Ya no quiero que Carlos herede nada. Prepare los papeles para donar el 80% de mi patrimonio a fundaciones de caridad para ancianos abandonados. El 20% restante que quede en fideicomiso para mis nietos hasta que cumplan 25 años. ¿Y para su hijo? Para mi hijo no queda nada. Absolutamente nada. Esa noche no dormí. No porque estuviera nervioso o triste, sino porque estaba emocionado. Después de 8 años de humillaciones, después de ser tratado como un estorbo en mi propia casa, después de que mi hijo me echara para meter gente extraña. Mañana iba a ser el día de la verdad. El día en que Carlos iba a descubrir que había echado de su casa al hombre más rico de toda la colonia. Y las consecuencias iban a ser devastadoras.